Hola, buenas tardes. Un cordial saludo para todos los participantes en este webinar de hoy. ¿Me escuchan correctamente, por favor? Perfecto. Entonces, muy buenas tardes para todos. Es un placer darle la bienvenida al webinar Innovación en Radiología, equipos de JAPRO para control de calidad e investigación. Mi nombre es Giovanni Guarín, CEO de GPA SAS, y en nombre de todo nuestro equipo quiero agradecerles por su participación en este espacio que hemos preparado especialmente para ustedes. Sabemos que el control de calidad y la investigación de materiales plásticos son fundamentales para la optimización de procesos en la industria y por lo cual queremos compartir con ustedes las soluciones de JAPRO al respecto. Entonces, también queremos recordarles, antes de empezar, que este webinar es interactivo de tal manera que simplemente encienden el micrófono y nos pueden preguntar en cualquier momento. Si tienen algún problema de conexión, pues pueden acceder a la versión 2B de tal manera que podamos estar en contacto. Y al final se hará la grabación y la podrán ver a través de la plataforma Visiri. Entonces, arranquemos, iniciemos esta presentación y quedamos atentos a todos sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, voy a iniciar la presentación. Entonces, un segundo, por favor. Vamos a revisar si se ve correctamente. Sí, perfecto. Entonces, primero que todo, para hablar de reología, pues tenemos que mirar la definición. Corresponde a la rama de la física que estudia el modo en el cual los materiales se deforman en respuesta a una tensión aplicada. Esta medición de la reología se debe realizar a través de un equipo. Normalmente hablamos de los reómetros de torque, y este tipo de equipos permite la medición de la reología para detectar el comportamiento del material a unas condiciones definidas de temperatura y velocidad. Estamos hablando de materiales plásticos en los cuales es posible realizar estas mediciones de reología. Y hablamos de JAPRO. ¿Por qué nos referimos a JAPRO? Es una opción tecnológica surgida en la Universidad Tecnológica de Harbin, y JAPRO como tal, o Harbin Electrical Technology, se fundó en 2005. En este año cumplimos 20 años y GPA está representándolo para la región. ¿Qué produce JAPRO? Desarrolla principalmente reómetros para polímeros a través de la cámara de mezcla, las extrusoras monotornillo, las extrusoras twin, diferentes equipos de prueba y equipos especializados en el sector de cables. Normalmente el trabajo se hace de una manera un poco desligada entre la universidad y las empresas. En el caso específico de Harbin, tenemos una integración excelente entre JAPRO y la universidad, de tal manera que se han formado expertos en ciencia, tecnología, en la parte mecánica, eléctrica, química, integrados como grupos multidisciplinarios para generar el entendimiento y el desarrollo de este tipo de tecnología y equipos avanzados, como son los reómetros de torsión, que vamos a ver a continuación, los instrumentos de medición de defectos, equipos de reticulación y en especial ultravioleta, que es otra tecnología que no es muy usada en nuestro medio. Y adicionalmente, podemos mencionar que debido a estos desarrollos, la Federación de Industria Maquinaria de Heilongjiang en 2011 entregó una aprobación para la fabricación, digamos, masiva de estos equipos de JAPRO. La tecnología, y junto con el énfasis en gobernanza e innovación, le ha permitido llegar a varios sectores, entre ellos sectores industriales. A la fecha hay más de 1.500 equipos vendidos en China y cientos de equipos en 30 países de Europa, Asia, África y ahora en América Latina. Entonces, este es el inicio, pero vamos a ver a qué corresponden los equipos de JAPRO y la reología. Lo primero, tenemos la imagen al lado izquierdo.
del reómetro RM200C, que es un equipo para medir estabilidad térmica, dinámica y realizar pruebas de plásticos. ¿A qué corresponde? Básicamente un equipo de control, como veremos en detalle posteriormente, una cámara de mezcla en la cual se puede determinar el tiempo de fusión y la estabilidad térmica completa a través de 3 zonas de calentamiento, 3 placas, en las cuales se mantiene la temperatura uniforme, se carga el material por la parte superior a través de una dosificación manual o neumática, se cierra el equipo, el material queda confinado en la cámara de mezcla, se somete a acción de temperatura y RPM. Obviamente, la cámara está precalentada dependiendo de la temperatura recomendada para el material. Si es, por ejemplo, PVC, estamos hablando 180 grados en principio. Si estamos hablando de un PVC rígido, 200 grados. Si hablamos de un polietileno, 200 grados, 220 grados, dependiendo de lo que se quiera determinar. Y en el caso del polipropileno, hasta 240 grados. Como también se pueden utilizar otros materiales, se fija la temperatura con base en la necesidad, la temperatura y las RPM que se requieran para hacer la medición. Y no se cambia de tal manera que se pueda comparar entre materiales, entre un material virgen, uno reciclado o con mezclas de estos materiales, y adicionalmente comparar, por ejemplo, con la producción o con el residuo de materias primas de un lote a otro. Esto por la parte de la cámara de mezcla. Aquí tenemos también una extrusora monotornillo en la cual se puede extruir materiales en pequeña escala para calidad, investigación y desarrollo o para generación de productos por innovación. Y al lado derecho tenemos las extrusoras de doble tornillo o twin, de tal manera que son cónicas, especialmente recomendada para PVC. Cuando se trabaja PVC en polvo, es muy adecuado utilizar este tipo de extrusora doble tornillo, o en paralelo para otros materiales como polipropileno, poliuretano o en el caso de materiales reticulables como el XLP. Aquí tenemos toda la gama de productos que se pueden tener con Japro, aunque hay otros más. Estos son los de mayor utilización. Vamos a detallar entonces el RM200C, el reómetro de torque con cámara de mezcla. Entonces, este equipo normalmente, ¿para qué se utiliza? Para determinar la reología de materiales termoplásticos. De forma continua se obtiene la curva a través del sistema de software que está integrado en el equipo. Se puede tener el comportamiento para una temperatura, conocer, y unas RPM, tener la variación de torque con el tiempo. Eso es muy importante para conocer el tiempo de estabilidad del material y adicionalmente saber qué variación tiene con el tiempo y entre un material y otro. Tal como les comentaba, pues se puede utilizar o tiene mucha aplicación PVC, polietileno, polipropileno. En materiales vírgenes, cuando se requieren mezclas, se puede, dependiendo del porcentaje de mezcla, conocer la variación del material y el efecto que tienen las propiedades térmicas. Y adicionalmente está recomendado no solo para industria, control de calidad, sino también en investigación y desarrollo y en los diferentes cambios que puedan hacer, por ejemplo, en formulación o en dosificación. Si, por ejemplo, material se quiere saber si al 10%, al 20% se puede mezclar con otros materiales de menor costo o con materiales reciclados, pues se puede conocer y optimizar el uso de material. Disculpen, ¿hasta aquí hay alguna inquietud, algún comentario? Me avisan por favor si hay algún comentario y con mucho gusto lo atendemos.
Ahora, ¿de qué consta el equipo RM200? Entonces tenemos una unidad principal. Esta unidad principal es muy importante porque permite hacer la conexión y dar potencia al equipo de tal manera que se pueda conectar la cámara de mezcla. Como es un equipo modular, se puede retirar la cámara de mezcla, colocar la extrusora monotornillo, retirarla, colocar la extrusora doble tornillo que se requiera, o utilizar una extrusora para cauchos o una unidad completa de película soplada. Aquí hablaríamos ya de equipos de simulación para procesos industriales como la película soplada, el calandreo y la fabricación, por ejemplo, de cables, tuberías, láminas de diferentes espesores, de diferentes anchos, y eso hace que el equipo sea supremamente versátil. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la unidad de potencia para dar el, la velocidad con el motor y adicionalmente el calentamiento de las diferentes zonas dependiendo lo que se requiera. Si es cámara de mezcla, normalmente hablamos de 3 unidades de calentamiento. Cuando hablamos de extrusoras, podemos llegar a hablar perfectamente de 6 unidades de calentamiento o de enfriamiento. Entonces, en este caso, pues aquí está la unidad de control únicamente. Bueno, y son equipos que normalmente en laboratorio hay dificultades por el tema de espacio. No es fácil permanentemente dar un espacio en el cual los equipos no se puedan movilizar. Aquí tenemos equipos modulares y equipos móviles de tal manera que podemos eh, almacenarlos o guardarlos en el momento que se requiera. Ya hemos visto esta parte en la imagen izquierda. Ahora miremos en el centro a qué corresponde. Esta cámara de mezcla vista de manera frontal. Entonces tenemos una placa de calentamiento, la segunda placa que es donde queda alojado el material, donde están estos tornillos mezcladores que giran en sentido contrario para dar el esfuerzo al material a una temperatura definida, y posteriormente hay una placa trasera para evitar que el material se retire de la cámara. Este desarrollo pues permite que con las tres placas se tenga una temperatura lo más estable, uniforme, y se carga el material por la parte superior a través de una tolva. La alimentación se puede realizar de manera manual o neumática. En el caso de neumática vamos a ver posteriormente la manera de cargue, y cuando se usa el sistema neumático permite que los datos de fusión no varíen casi porque no depende del operario o de la velocidad del operario en el cargue del material a la cámara de mezcla. Aquí, como ven, pues tenemos las unidades de calentamiento, las resistencias y las termocuplas para evaluar el control de la temperatura. Y ahora vamos a centrarnos en los tornillos mezcladores. Hablamos de 5 tipos de tornillos mezcladores. Lo normal, lo más utilizado, corresponde al tipo roller, que corresponde a materiales termoplásticos. Normalmente estamos hablando de PVC, eh, polipropileno, polietileno de diferentes clases, u otros termoplásticos del mismo tipo. Pero es bueno que también sepan que existen otros tipos de mezcladores que pueden utilizarse. Por ejemplo, en termoplásticos, en elastómeros, en cauchos, se recomienda el tipo Banbury. Hay diferencia en la forma y hay diferencia en los resultados. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué materiales voy a usar? Para hacer un pequeño resumen, ¿qué materiales voy a utilizar? Eso me indica qué equipo debo tener, o sea, cuál de las referencias de equipo tener específicamente. Adicionalmente, el tipo de tornillo mezclador, y posteriormente vamos a ver otras características que debemos tener en cuenta para una adecuada selección del equipo. Hay delta también,
Cuando hablamos de polímeros o de XLPE o materiales reticulables, entonces estamos hablando que se recomienda el tipo delta. En CAM, por ejemplo, podemos hablar con materiales de alto torque, y sigma cuando hablamos de alimentos, medicinas o en resinas que necesitan un bajo torque. Cada uno de estos corresponde a un requisito diferente y, digamos, para instituciones educativas, normalmente tienen el conjunto de roles, el equipo, conjunto de mezcladores para poder caracterizar diferentes materiales, realizar diferentes investigaciones y desarrollos. Estos tornillos son desmontables de tal manera que cuando se termina el proceso, cuando se tiene la prueba de estabilidad térmica completa, se para el equipo, se realiza la limpieza y se pueden eh, limpiar, colocar de nuevo o intercambiar, dependiendo de lo que se requiere. Son muy versátiles. Aquí vemos, por ejemplo, características de la cámara de mezcla. En este momento estamos hablando de la cámara de mezcla que están viendo aquí en el centro. Corresponde a diferentes tipos. La que menos se utiliza, la que menos recomendaríamos es la Mix 20, porque tiene una capacidad de solo 20 mililitros. Es decir, cuando el material es escaso o difícil o muy costoso, se recomienda este tipo de cámara. Para los usos normales, pues estamos hablando de 60 mililitros. No es una cantidad muy grande de material que se necesite, entonces lo más ofrecido industrialmente, lo más estándar, corresponde a 60 mililitros, la MIX 60. En algunos casos, para cauchos se utiliza la MIX 200 o la MIX 300, de tal manera que se obtiene una mayor cantidad de muestra utilizando el Bamburi o un tipo de tornillo mezclador similar. ¿Qué diferencias tenemos también entre la MIX 20 y las demás? Normalmente podemos llegar hasta 80 Nm en torque, mientras las demás, el torque puede llegar hasta 320. Para todas, la temperatura máxima del equipo es 350 grados. Tenga presente que la gran mayoría de materiales termoplásticos no llegan hasta esa temperatura, pero es una seguridad del equipo tener una temperatura mayor. Y adicionalmente el torque, podemos llegar eh, hasta 250 RPM velocidad, mientras que en la Mix 20 hablamos de 100 revoluciones por minuto. La dosificación puede ser neumática o manual en ambos casos, y también hay elementos de seguridad que pueden tener en cuenta, que corresponde a la conexión. Se detecta la conexión y adicionalmente hay una llave de seguridad que se utiliza para evitar accidentes. O sea que si la llave no está disponible, no podemos accionar el equipo, evita que se prenda accidentalmente. Detalles específicos de la cámara Mix 60. Entonces, la cámara tiene un volumen de 117 mililitros, pero recuerden que si usamos específicamente el tipo roller, hablamos de 60 mililitros. Entonces ahí tenemos una garantía del volumen efectivo que se está utilizando. Y adicionalmente, ¿qué otros aspectos vale la pena mencionar? Pues ya habíamos mencionado el torque máximo 240 Nm, la temperatura 350 grados y la velocidad hasta 200 RPM. Esto permite tener un equipo modular, móvil, de unas características muy adecuadas para la mayoría de materiales y que puede servir, tal como hemos visto, termoplásticos, cauchos, elastómeros, materiales incluso cerámicos y demás, que puedan requerirse para evaluación de materiales. Ahora miremos el sistema neumático. Ya vimos la cámara de mezcla y el motor principal, la vista frontal, y aquí a la derecha podemos ver el sistema neumático. Básicamente se acciona con aire a presión, el material es presionado, llega directamente a la cámara y se cierra de manera que no se devuelva, y eso permite que el tiempo de fusión sea muy corto, o sea, no vaya a ser exagerado por efecto de demora en el cargue. Ya lo veremos posteriormente con las curvas que vamos a nombrar. Y
Para quienes requieran esta obtención de tablas para botones, para hacer seguimiento del aspecto del material, pues podemos ver el cambio de color con el tiempo y adicionalmente si se genera algún tipo de vapores o olores, entonces se van tomando muestras con respecto al tiempo. Si, por ejemplo, el tiempo es de 30 minutos, se recomienda tomar cada 5 minutos. Si el tiempo de estabilidad térmica es mayor, pues se puede extender a 15 minutos o a 30 minutos para tener diferentes botones, y esta máquina permite simplemente retirar una cantidad de muestra, obtener los botoncitos para pegarlo y hacer el seguimiento. Es práctico pues para no utilizar sistemas digamos un poquito arcaicos como el hombre soldo y un montón de cosas, unos acoples que se usan muchas veces para obtener esto. Aquí tenemos en la parte derecha la curva de fusión y la curva de estabilidad térmica. Como es, aquí no se ve muy bien, vamos a detallarlo en este punto en la parte de fusión. Tenemos, por ejemplo, PVC RM200 con la fecha de prueba, el operador, el tipo de mezclador, MIX 60, la carga neumática y aquí colocamos el dato del peso. Ese dato del peso, puedo explicarlo. Un segundo, por favor. Vamos a, vamos a verlo de manera siguiente. Nosotros tenemos el dato de la ecuación, densidad igual a masa sobre volumen. Entonces, cuando despejamos la masa, tenemos densidad por volumen. Si, por ejemplo, utilizamos la densidad del PVC, en este caso, sería 1,4 por el volumen de la cámara, hablamos de 60 mililitros como tal, efectivos, y por un factor de llenado que está entre 0,7 y 1. Normalmente se usa un factor 0,7 para que la cámara no quede exageradamente llena ni quede vacía, porque los resultados pueden variar por efecto de que esté sobre eh, cubierta la cámara, no se vaya a regar el material, o que no esté vacía y quede aire en la cámara. Entonces con el resultado tenemos resultados alrededor de 59 a 62 dependiendo del factor Y utilizado. En este caso tenemos en total 62 gramos. Cuando arrancamos nuestra prueba de fusión, el material está frío, cerramos la cámara, cargamos los 62 gramos, como se hace en forma neumática, de manera casi inmediata, van a quedar en la cámara está cerrada y con el material confinado, y tenemos nuestro valor A, donde tenemos el mayor torque. Aquí tenemos 38,67. Tenemos el mayor valor de torque. Luego, a medida que pasa el tiempo, vamos a tener el tiempo en el cual hay un valor mínimo. Luego tenemos una inflexión, un punto de inflexión, sería el G. Tenemos un valor máximo que sería el X para la prueba de fusión y un valor de estabilidad. Entonces, estos valores aparecen registrados en el equipo con el tiempo correspondiente. Cuando se analiza la prueba de fusión, entonces tenemos el análisis de estos puntos A, B, G, X o E comparado con el tiempo y el valor de torque. ¿Qué sería conveniente? Si tiene un material diferente, por ejemplo de otro proveedor, hacer esta misma prueba de fusión y compararlo. Lo puede comparar y puede graficarlo, puede tabularlo como guste. Recuerden que este equipo trae el software integrado y no tiene un costo adicional. Y ya trae la manera de graficar o de tabular los datos y de comparar todas sus corridas anteriores del mismo material o entre diferentes materiales. Eso le permite entonces hacer un análisis, decir, por ejemplo, como en la prueba neumática no hay efecto del operario. Si el operario se demora en cargar, entonces este A se nos puede correr en el tiempo porque el operario se demoró en cargarlo.
Entonces la idea es preparar al operario para que pueda tener unos tiempos muy similares a los que se obtienen de forma neumática o utilizar el mecanismo neumático. Si hay variaciones en el tiempo, si hay variaciones en el torque, también podemos analizar que puede ser alguna variación de alguna ayuda de proceso o de la misma formulación, y hay que mirar si las variaciones son lógicas o si, por ejemplo, el dato es muy diferente. En el momento de la carga se pudo olvidar agregar algún aditivo, un lubricante, y pues obviamente se va a notar y se va a comparar. Va a permitir analizar rápidamente antes de hacer el cargue del material a la planta y darse cuenta que hay fallas en el proceso de extrusión o, más delicado, tener un desperdicio significativo porque el lote del cual no se tomó la muestra era muy grande. Si se toma la muestra del lote antes de fabricar, pues se puede conocer el comportamiento, validarlo y darle la aprobación desde control de calidad o inspección de materias primas. Y si es fabricación, pues mirar lote a lote cómo va la fabricación y si el lote es correcto o no. Ahora vamos a ver la prueba de estabilidad. En principio hablamos de las mismas consideraciones de carga en material, el valor A. Adicionalmente tenemos un valor máximo de X cuando el material ya está estable. Como ven, este tiempo es relativamente corto en fundir el material y llegar a un valor mínimo, luego al máximo, que aquí llamamos X. Aquí ya pasamos de 74 a 32 en aproximadamente 40 segundos y podemos trabajar el material hasta ver la descomposición. La descomposición se nota, por una parte, por notar cambios en los valores de torque contra el tiempo. Adicionalmente, si usted está siguiendo la estabilidad a través de este tipo de muestras o de botones que llamamos, pues vamos a ver que va cambiando con el tiempo hasta degradarse, presentar cambio de color de blanco a amarillento, a gris o a café, y adicionalmente la generación de olores. Vamos a encontrar que hay variación en el olor, entonces vamos a tener pues el análisis no solo subjetivo, sino también numérico que nos permite tener el equipo. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud, por favor, o podemos seguir? Bueno, correcto. Entonces, sí, ¿cómo no? ¿Puedo continuar? Bueno, perfecto, muchas gracias. Continúo entonces. Ahora hablamos hasta aquí de la cámara de mezcla, las pruebas de estabilidad térmica, las pruebas de fusión de material. Ahora vamos a pasar a hablar de las extrusoras. En este caso tenemos extrusoras monotornillo. Son utilizadas normalmente de una manera muy sencilla para poder conocer el aspecto de un material. Hablamos de termoplásticos, hablamos de biopolímeros, de materiales vírgenes, reciclados o de mezclas entre ellos. Y obviamente se carga el material a la tolva. Lo ideal es que el material sea homogéneo, no es un mezclador. Si se requiere algo, se premezcla entre pellets o materiales aglutinados, materiales en polvo, de tal manera que se tenga una dosificación exacta. De allí, entonces pasa a la extrusora, se ha fijado una temperatura y unas RPM para trabajo. La extrusora está precalentada y de ahí para allá lo que se hace es seguir el material con unas RPM definidas, un perfil de temperatura. Normalmente puede ser plano o puede ser ascendente. La mayoría de los casos se usa ascendente. Se puede conocer varias cosas. Lo primero es el torque del material.
con el tiempo a medida que va saliendo. También se puede colocar un sensor de presión, de tal manera que se conozca la presión de salida del material y si uno quisiera con el tiempo, obtiene por ejemplo un filamento, puede conocer la generación, el flujo que va a obtener en gramos por minuto. Eso le permite comparar entre una formulación y otra, si usa más lubricante, menos lubricante, si compara materiales vírgenes y reciclados, o si puede comparar un material con otro por aspectos de conocimiento o aspectos educativos. Entonces puede conocer todo. Y esta maquinaria le permite por sí reducir el número de ensayos que necesitan planta o llegar a planta solo con los ensayos óptimos, que normalmente no es sencillo. Posteriormente explico qué ventajas tiene utilizar estos equipos en comparación con realizar los ensayos en planta. En esta extrusora monotornillo hay 10 opciones de tornillo, las cuales van a variar dependiendo de la relación de compresión. Esa relación de compresión puede variar normalmente entre 2 y 3,6. Por ejemplo, es diferente probar un material no halógeno inclusive, que es casi 1 a 1, con materiales como el nylon, que tiene una relación de compresión más alta. Y pues dependiendo del material que se requiera probar, se recomienda un tipo especial de tornillo. Entonces, también puede variar el tipo de tornillo y simplemente lo acopla en la extrusora y puede probar diferentes materiales de manera óptima. O lógico, si utiliza un solo material, si usa un solo tornillo, va a encontrar unas diferencias muy significativas entre un material y otro. ¿Qué variables se tienen? La temperatura y las revoluciones por minuto. ¿Y qué puedo obtener? Entonces el torque, la presión y el flujo de material fundido. Aquí puede también colocar diferentes tipos de cabezales, dependiendo lo que requiera. Entonces está el dado capilar, está el dado plano, el dado para aislamiento, en este caso sería para obtener cables de película, el film, o película soplada. También está el mecanismo para hacer la simulación, obtener la burbuja y la película, o el dado para tubería. Esto sería para la extrusora monotornillo. Para extrusora cónica y extrusora paralela doble tornillo, pues vamos a ver las características. Entonces, obviamente, en las extrusoras se tiene un dispositivo de accionamiento, una tolva, un barril y el cabezal con los accesorios. En el caso del paralelo se utiliza, por ejemplo, para polietileno, polipropileno, poliamidas, XLPE, similares. Y en todos los casos se tiene una zona de alimentación, de compresión y de homogenización. Si la relación de compresión es más pequeña, entonces hay menor variación de los filetes, la altura de los filetes y demás, entre la entrada y la salida. Si hay mayor relación de compresión, hay una diferencia más significativa en la altura de los filetes, la distancia de los filetes y demás, para obtener el producto que se quiere simular. En el caso del paralelo, pues tenemos contrarrotante que giran en sentido contrario. Aquí están las características, normalmente de 25 milímetros de diámetro de tornillo y con características diferentes dependiendo de lo que se quiera fabricar. Aquí interesante es que con esta maquinaria se puede obtener de 1 a 10 kilogramos hora. Eso es muy interesante porque cuando se quiere entregar muestras, por ejemplo, de material peletizado al cliente, no hay que prender la máquina que fabrica 300 kilos hora o 500 o 1000, sino que con esta misma maquinaria de laboratorio o de planta piloto se puede obtener el material, el ensayo y hacer la comparación con todos los resultados. Posteriormente también se puede hacer el escalado en la medida que se tenga suficientes datos y correlación entre la máquina de planta y la máquina de laboratorio. Tener en cuenta que, por ejemplo, se compara presión en laboratorio y normalmente se mira el amperaje
las RPM, los metros por minuto que se pueden obtener. Entonces, esto permite un conocimiento mucho mayor de los materiales desde el laboratorio o en investigación. Y hay corrotante también que se usa para resinas de ingeniería, polipropileno acrolado, biopolímeros, poliamidas y demás. Y esto también permite obtener entre 1 y 15 kilos hora, dependiendo del material, y con unas características muy interesantes en poder simular los procesos industriales, utilizar materiales que normalmente eh, para planta ya está definido el tornillo, están definidas las diferentes condiciones, no es fácil ensayar diferentes tipos de materiales y no hay flexibilidad. Ahora, en el caso específico de PVC, se recomienda mucho el uso de el doble tornillo cónico. Digamos como que permite simular muy bien el comportamiento del PVC. Y en la maquinaria que ya se ha ofrecido y vendido en Latam, normalmente se utiliza mucho este tipo de tornillo, de extrusora cónica, doble tornillo. Aquí lo tenemos también, uno a 10 kilos hora, pero podemos utilizar material en polvo o material peletizado o aglutinado, y de esa manera el material se comporta de una manera muy parecida a la que ocurre en la realidad. Quiero hacer un paréntesis antes de pasar a las demás cosas. ¿Qué ventajas tiene utilizar un equipo de laboratorio eh, en comparación con un equipo de planta? El equipo de laboratorio normalmente tiene una cantidad menor de material para utilizar, de tal manera que puede trabajarlo fuera de línea. Una de las dificultades cuando se quiere homologar un material es que normalmente hay que utilizar cantidades gigantes, 500 kilos, una tonelada, hacer el alistamiento de la máquina, mirar el tiempo, cuánto cuesta la hora máquina. Adicionalmente, si se presentan fallas o desde el mismo arranque hay un desperdicio, si el material sale descentrado, sale poroso, sale con fallas de dosificación, pues se va a notar un desperdicio gigante. Normalmente hablamos alrededor de 1.000 a 5.000 dólares la hora máquina cuando se utiliza pues un material para evaluar comparativamente con otro. En este caso hablamos hasta de 10 kilos. Si se trabaja una hora, el desperdicio entonces no es un factor significativo, se trabaja fuera de línea, de tal manera que la maquinaria está centrada en el proceso, está centrada en la fabricación de productos para la venta, la entrega a sus clientes, mientras se puede hacer este tipo de pruebas con control de calidad, probando antes de cargar a la planta, ver si hay alguna falla, o cuando se cambia de proveedor, se puede evaluar de una manera anticipada sin cometer grandes errores. Si el desarrollo se está haciendo internamente en la planta o maquilado, se puede probar y conocer, en dado caso que haya diferencias o fallas, se puede arreglar y no ha afectado ni la producción ni el producto terminado. Y adicionalmente permite conocer significativamente mucho más cómo se comporta un material y qué características va a tener. Entonces, todo esto es muy importante, de tal manera que el, realmente el uso de estas máquinas pues va a ser eh, muy interesante para el formulador, para, para el laboratorio, para investigación y desarrollo, y posteriormente con una malla de datos superior a 20 o 30 datos se puede ir comparando el comportamiento del material entre el laboratorio y planta, o entre el RM200 y la extrusora que se quiera evaluar el comportamiento del producto, hasta tener realmente unos parámetros comparativos que no van a ser los mismos necesariamente, pero que van a poder relacionar una pieza defectuosa en planta con una pieza defectuosa detectada en escala piloto. Adicionalmente tenemos para el caso de Cónica
los diferentes cabezales. Entonces tenemos cabezal de tubería, ya se ha ofrecido, ya está instalado en varias entidades el tipo de obtener tuberías de diámetro de 10 milímetros internos, de tal manera que se puede simular el proceso de fabricación de tubos, pero sin necesidad de llevarlo a planta, como le menciono. En películas, estamos hablando hasta de 60 milímetros de ancho por 1.5 milímetros de espesor. Y en filamentos, se obtienen dos filamentos, no solo uno, sino dos filamentos de aproximadamente un diámetro de 3 milímetros. De allí, para quien quiera o necesite obtener filamentos o pellets, puede obtenerlo de una manera rápida, a a un costo menor y de una manera eh, muy versátil, de tal manera que el cliente no tenga que esperar un montón de tiempo para tener una muestra. Adicional a los equipos que mencionamos, pues también hay unos equipos completos, unas plantas de laboratorio, plantas de escala piloto completa, que sería, por ejemplo, el sistema de calandreo, la película soplada y demás, o el peletizado. Ahí en el caso específico de calandreo, se puede, posterior al sistema de dosificación con la extrusora, utilizar unidades auxiliares y una unidad de calandreo que permita conocer cómo se comporta el material y cómo se va a comportar cuando se pruebe en planta. Adicionalmente, disculpen, muy importante conocer el detector de impurezas. Este detector de impurezas realmente es importante para determinar el número de impurezas por milímetro cuadrado, de tal manera que se vea si hay geles, si hay fallas, si hay puntos negros o diferentes tipos de fallas que puedan existir en el material al fundir y lo pueda detectar para evitar posteriores problemas en el procesamiento de plan. Y adicionalmente un sistema de calandrado con análisis de la película. Entonces, todo esto permite mostrar a Japro como una empresa que tiene diferentes soluciones para el sector LATAM y el cual esperamos que ustedes conozcan a través de este medio como el nuevo estándar en radiología para la industria de la educación y adicionalmente otros equipos que son auxiliares que también se pueden utilizar. Entonces tenemos el equipo para fabricación de películas en pequeña escala, el cual pues se puede probar una película, de obtener, revisar si hay cumplimiento de la película y ver si hay fallas en el proceso de obtención de la burbuja. En el caso de mezcladores, molinos de rodillos, entonces tenemos también que es material para colorear, para procesar plásticos, cauchos y obtener diferentes tipos de láminas. Muchas veces se necesita la lámina y la lámina posteriormente se prensa y se lleva a unas condiciones determinadas. Aquí, para este caso, también está la prensa. Cuando se quiere obtener, por ejemplo, muestras de color, de gravedad específica, trae unos botones para una medición específica, la dureza, normalmente de 6 milímetros, pruebas mecánicas, que pueden ser probetas, troqueladas o no, y como resistencia al impacto y para la carga de rotura, la elongación o la flexibilidad o diferentes tipos de pruebas que se requieren. Entonces se utiliza la prensa, el molde correspondiente y se puede obtener las muestras de acuerdo con este tipo de cosas. Y el granulador, pues que al final de la línea, después de obtener el filamento, se pasa por un sistema de enfriamiento y se lleva al peletizado. De tal manera que se puede obtener peletizado de una manera muy sencilla y económica. También está la banda transportadora, de tal manera que se puedan trasladar materiales en tiras o en tubos, en cables o en cintas a la salida del cabezal. Y un sistema de enfriamiento en agua cuando es conveniente o es necesario hacer enfriamiento de la pieza antes de su salida y su embalaje, su enrollado
o su análisis final. Hasta aquí está la presentación de Japro. Entonces, resumiendo, diferentes tipos de equipos para diferentes tipos de materiales, considerando que se puede hacer pruebas a escala de laboratorio con una relación costo-beneficio bastante buena en comparación con otras opciones del mercado, de tal manera que el equipo es un equipo robusto, un equipo confiable, de una marca responsable que puede darles ventajas en tener equipos de laboratorio o de planta piloto para hacer pruebas y evaluar, evitar problemas de cambio de lotes o demás, sabiendo que pueden tener resultados antes de cargar a la planta con prácticamente ningún desperdicio y trabajando fuera de línea. En el caso específico, por ejemplo, de materias primas, es muy importante porque cuando se va a hacer los ensayos, normalmente hablamos entre 3 y 6 meses para hacer la evaluación y al final estos resultados, pues normalmente ha pasado mucho tiempo, el material no se puede probar rápidamente y no se tiene un resultado. Entonces, si es un equipo como este, podemos llegar eh, fácilmente a tener los resultados en un periodo máximo de 15 días o 30 días, dependiendo del número de pruebas que estén pendientes. Y eso permite básicamente tener una planta muy flexible. Adicionalmente, hacer investigaciones y llegar al óptimo. Si, por ejemplo, tenemos una formulación de PVC que queremos aumentar el flujo, pues podemos utilizar lubricantes, eh, utilizar más plastificante, variar las cantidades de material y cuando se prueba en la planta de piloto se va a tener el óptimo, de tal manera que cuando se traslada a planta, básicamente se tiene una buena idea sin ser una garantía de 100%, pero de tal manera que se obtienen los resultados y se puede tener datos confiables para una rápida estimación de las propiedades. Entonces, eso es lo que tenemos con los equipos de Japro. Para 2025, pues aquí estamos mostrando nuestras representaciones muy importantes, representaciones de materias primas, de equipos de laboratorio, de equipos de planta y estamos involucrando a Delta Technic para suministro de colorantes Master Batch para 2025. Entonces, las ventajas que tenemos con Japro, en resumen, son calidad, flexibilidad, múltiples usos, relación costo-beneficio para uso en industria, en educación y finalmente queremos agradecer su participación e invitarles el próximo 12 de febrero a nuestro webinar de Delta Technic para Master Batch y aditivos especiales en el sector plástico. Igual tenemos otra serie de webinars, pero específicamente nos esperamos el próximo 12 de febrero. Les agradecemos su participación y los invitamos a compartir con su grupo de trabajo, a enviar sus inquietudes por, por medio del webinar. Cuando esté la grabación se la hacemos llegar para que puedan verla de nuevo, compartir con su grupo de trabajo y hacernos llegar sus inquietudes. Por favor, si hay algún comentario, lo agradecemos o posteriormente nos lo hacen llegar y estamos atentos. Entonces, para todos ustedes, muchísimas gracias. Esperamos habernos hecho entender en esta parte de Japro y tenemos equipos para la industria LATAM a una buena relación costo-beneficio. Nos gustaría conocer, acompañarlos en la revisión de las posibilidades de los equipos, eh, en su instalación. Recuerden que también tenemos instalación, mantenimiento, calibración, de forma que podamos atender todos sus requerimientos. Para todos ustedes, un cordial saludo. Muchas gracias. Una feliz tarde y quedamos en contacto. Los esperamos en nuestro próximo webinar.
Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias, Giovanni. Gracias, muy amables. Una feliz tarde.